vectorial y por eso me fui atrasando. Bueno, no vectorial, sino algunos temas de vectorial. Ok, entonces pues vamos a iniciar con la explicación. Les comento que 9:30 tengo un evento, bueno, no sé si les comentaron también a ustedes, hoy es el coloquio de docentes por el 85 aniversario del Politécnico, entonces pues como soy formadora de profesores, pues tenemos que estar en el evento, pero sí me da tiempo de explicar y ya después se pueden quedar trabajando ¿cómo se dice? En sus ejercicios y les voy contestando por medio del Hangout sus dudas, pero pues de ahorita a entonces tenemos un buen ratito. Entonces vamos a terminar probablemente unos que sean pues, media hora antes de que termine, pero pero sí me da tiempo de ver los temas que tengo que hacer y ya mientras ustedes se van organizando. Lo que pueden hacer ahorita es ir repasando la parte de sus ejercicios de manera individual, porque no voy a abrir las salas hasta que no estén bien conformados los equipos. Ayer estuve viendo sus mensajes y sé que hay a quien está causando un poco de problema lo de los equipos. No se estresen, es un equipo de escuela. Yo sé que todos quisiéramos tener un equipo al que nos podemos organizar muy bien y tener los horarios, o ahorita, la verdad, tener la disposición. Por eso es que prefiero que trabajen durante la hora de clase, pero sé que también se dejan actividades a veces para afuera, porque no les, o sea, fuera de la clase, porque no les rinde mucho el tiempo, cada equipo trabaja diferente, entonces no se estresen, no es ¿cómo les puedo explicar? O sea, es muy poquito la contribución, claro, sí hace una diferencia en tu promedio, pero no se estresen si su equipo es más pequeño o si realmente no se han podido coordinar por horarios. Yo entiendo que ahorita todos tienen diferentes situaciones. Ayer veía 2 mensajes de sus compañeros, yo sé que ahorita muchos están trabajando, no sabía que no en uno, sino en 2 trabajos, entonces sí es complicado reunirse con el equipo, sí es complicado, por más que quieran cumplir a veces el esfuerzo de eso. También tenemos personas que tienen muchos problemas con red, que realmente están compartiendo, entonces todo eso es entendible. Entonces no se preocupen y tampoco se sientan que es a nivel personal. O sea, si un equipo no se acopló al modo en que yo trabajo, probablemente porque pues no entiende toda la situación que tengo, pues ni modo, o sea, hay que buscar otro equipo y no se estresen. La idea de esto es que los equipos que queden tampoco estén presionando tanto, porque entonces uno se empieza a sentir mal de que el equipo va muy rápido y yo no puedo entrar porque pues yo tengo otras actividades, yo esto, yo aquello, yo a esa hora no puedo usar la máquina, etcétera. Entonces, no se estresen, son situaciones y les digo, no es personal, se hace precisamente este cambio para que tengan esa oportunidad, porque luego también de alguna forma en los exámenes se refleja lo que están trabajando en los equipos, ¿no? Si el equipo va muy rápido y a mí me va dejando lento, no me da tiempo de alcanzar todas las ideas que están desarrollando el equipo y entonces pues en el examen ni alcanzo a estudiar, ni estuve cuando explicaron algún ejercicio entre el equipo, etcétera. Entonces esa es la idea, ¿no? Que traten de buscar algo donde se acoplen más. Si hay un equipo que va a un ritmo muy rápido, pues de preferencia que la mayoría de los integrantes trabajen con ese ritmo. Si hay un equipo que por diferentes situaciones tiene que ir más lento, no tiene posibilidades de coordinarse tanto, de estar atentos en horarios, de tener tiempo a lo mejor por las tardes, qué sé yo, pues que estén en equipos donde vayan un poco más despacio. El caso es que les vaya ayudando ese trabajo, que al final pues es el que les desarrolla las competencias que tienen que desarrollar en física, ¿no? Que es la parte de indagación, de trabajo en equipo, de coordinación, de lectura y síntesis de información, etcétera. Entonces, no se estresen tanto con el equipo. Busquen un equipo, si con el suyo no se acoplaron, busquen otro, eso no pasa nada, no tampoco que el equipo diga, ay, pues ya salió. Pues así es esto. A veces también trabajamos en otras clases con otros compañeros y vemos que nos acoplamos más, que es más nuestro estilo, o descubrimos que había algo que ya habíamos trabajado y que nos gustó cómo trabajamos y queremos cambiarnos, está bien, ¿ok? No es nada personal. Bueno, entonces tienen todavía esta semana, sé que hay algunos equipos que ya se ratificaron, pero pues si alguien quiere cambiarse, les digo, con un equipo que ya ha trabajado, con otra persona, con alguien que en otras clases ya ha visto que genera buena dinámica, pues está bien, no hay problema, pero ya, ese sería el último cambio, por eso solo hay uno. Ya después de ahora sí se quedan con su equipo que decían. Entonces tienen todavía esta semana para decidir si van a hacer o no un cambio, para que el lunes ya tengamos los equipos nuevos. De todas formas, la parte que están trabajando ahorita de ejercicios, de hecho no les subí el tema de ayer, la que están trabajando de ejercicios se puede trabajar muy bien de manera individual porque es muy sencilla. ¿Sí? Los ejercicios que les puse es muy sencillo y luego vemos dudas de esos ejercicios. En realidad, los de resortes y esos que me han estado preguntando no van a venir en el examen todavía.
enfocar ahorita leyes de Newton, y si les pongo uno de trabajo, energía, potencia, va a ser uno directo, uno sencillo, nada más para ver que ya reconocen la relación, ¿no? No tan complicado, no hay de estar viendo arreglos con conservación de energía, aunque sí vamos a hacer yo creo que una pequeña sesión la semana que viene, aunque sea de media hora, para resolver ejercicios de ese tipo, solo para que les quede claro que son ejercicios muy sencillos, pero pues para que quede por ahí. Bueno, entonces, antes de concluir la presentación de ayer, voy a mostrarles para que recuerden la parte de teorema de integrales, porque lo vamos a usar. Entonces, no lo vamos a usar al nivel de lo que ustedes vieron en análisis vectorial, pero tenemos que entender el concepto, ¿sí? Tenemos que saber qué se está tratando, porque aquí lo vamos a ver con ejercicios ya armados. Les dije ayer que iba a elegir algunos ya armados porque sé que hay quien no llegó a esto. Esta es la última, los últimos temas de la última unidad de vectorial. Entonces, pues vamos a ver. Les comparto mi presentación de lo que les doy a mis alumnos de vectorial y vamos a rapidísimo a recordar qué es eso, y los que no vieron, pues explicarles qué es lo que contienen esos teoremas para que cuando los vean bueno, cuando nos pasemos ahorita a las diapositivas de física, entiendan por qué los uso y qué es lo que requiero de esos teoremas. Entonces, bueno, ya está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, profesora. Vale. Está. Ok. Entonces, ustedes, espero la mayoría a lo largo de la asignatura de análisis vectorial, pues vieron en principio las propiedades, o sea, los vectores, las propiedades, cómo se definen, cómo se trabaja con ellos. Se supone que hicieron muchos ejercicios de tipo operaciones con vectores para familiarizarse. Algunos ya desde media superior los veían, algunos desde la secundaria en segundo, tercero, creo, empiezan a ver vectores. Entonces, las operaciones con vectores pues son básicas, no cambian. A lo mejor la única diferencia que vieron aquí es que los vectores son un campo, así como el campo de los enteros y digo, el campo de los reales, que trabaja bajo ciertas operaciones y que se queda dentro del campo. Es decir, si yo multiplico en producto cruzo un vector, entonces aparece un nuevo vector de ellos dos y pertenece también al campo, pero tiene otras propiedades, por ejemplo, como que si multiplico un vector en producto punto por otro vector, entonces se vuelve un escalar, etcétera. Todo eso, pues ya lo vemos desde el punto de vista de la definición de matemáticas, pero en realidad ustedes ya conocían cómo operar, ¿no? Cómo hacer suma, resta, el paralelogramo, etcétera. Entonces, ven esa unidad, luego empiezan a ver que hay funciones se pueden representar como vectores, que ya no solamente son vectores, ya no solamente son numeritos y coordenadas que se convierten en vectores, sino aparte pueden tener funciones, rectas, curvas, etcétera, bueno, superficies y volúmenes que se representan de manera vectorial. Y después de todo esto y de ver material como nuevos operadores que aparecen para la parte de vectores, como son el operador Nabla, que ayer creo que algunos compañeros, no sé si aquí en el otro grupo preguntaba, el operador Nabla, que opera sobre vectores y con vectores y que me permite al multiplicarlos en los diferentes productos que tengo, que es el escalar, el producto punto y el vectorial, es decir, el gradiente, la divergencia y gradiente, divergencia y rotacional, me permite obtener una nueva operación. Y lo único que estoy viendo, ese vector Nabla, digo, perdón, bueno, sí, sí es un vector. Ese operador Nabla lo que me permite es encontrar las derivadas de las funciones que precisamente se representan en forma de vectores, ¿sí? Entonces, cada una de esas operaciones, cuando yo aplico Nabla por sus componentes, si recuerdan, es la parcial con respecto de X, coma la parcial con respecto de Y, coma la parcial con respecto de Z. Entonces, lo que me está indicando ese operador es cómo varía una cierta función bajo la operación que aplico, ¿no? Les decía, ya es rotacional, que su mismo nombre lo dice, es rotar, como el ejemplo de los vectores estos que tienes dos, como bueno, ahorita vamos a ver aquí en los casos de magnetismo más adelante, que tienes dos vectores, uno gira hacia el otro y a la hora de girar, por la regla de la mano derecha, para que lo visualicen ahorita, pues tu dedo sale en una dirección, ¿sí? Al rotar, al hacer ese giro entre un vector y otro, fuerza hacia un lado, que sería la dirección del otro vector. Permítanme un momento, el de la divergencia, que se ha estado trabando ¿cómo se llama?
En la exposición en la mañana que traté también pasó lo mismo que cuando abro la exposición. No, no, todo nada más le estoy explicando todavía la introducción. Sí, pero sí me estaba costando un poquito de trabajo en la mañana que estaba, explicándole algo a sus compañeros, ¿cómo se llama? Se atoran un poquito las presentaciones, parece que hubo un problema ahí con el Google, con Meet, pero, ahorita la abro. Entonces, estoy dando como la introducción antes de ver ya los teoremas para que se recuerden más o menos o recapitulen sobre qué fueron viendo. Okey, ya tenía abierta la otra. Entonces, les decía, el rotacional y finalmente, divergencia, todos ellos les permiten ver cambios que ocurren sobre la superficie, sobre el volumen de un cuerpo, como cuando derivan esa función, pues obtienen cierto comportamiento, ¿no? Así como lo hacían en la manera escalar. Si recuerdan criterios de primera y segunda derivada, les podían ver crece, decrece, si se curva, si se estaciona y se convierte en un valle, pues esos gradientes les permiten ver con una vectorial cómo está cambiando y qué tan rápido es el cambio, que es equivalente a ver la pendiente. Bueno, todo eso lo vieron en segunda unidad, o lo analizaron en segunda unidad, y entonces viene en la tercera donde lo aplicamos. En la tercera aprenden, pues sí, entienden la forma de integrar sobre una línea, integrar sobre una superficie, sobre un volumen. Vieron integrales iteradas a integrales, ¿cómo se llama esto? Múltiples, que es cuando ya no solamente integran en el diferencial de X, sino también en el diferencial de Y y en el diferencial de Z, dependiendo de las dimensiones. Entonces, pues esos teoremas precisamente les van relacionando lo que es una línea con una superficie y finalmente con un volumen. Entonces, eso es lo que me hacen los teoremas. Los teoremas me permiten bajar de alguna manera ¿qué se puede llamar? El grado de integral. O sea, si vas a hacer una integral triple a través de un teorema, en lugar de una integral sobre un volumen, podrías bajarte, que es la triple, podrías bajarte a una integral sobre su superficie. Entonces, si yo tengo una esfera, el teorema me permite o integrar toda la esfera, ¿sí? Todo su volumen, o integrar sobre la cáscara que rodea esa esfera. Y hay otro teorema que me permite, si tengo el cascarón de la esfera, bajarme a integrar solamente sobre, bueno, ahí ya no podría integrar sobre la esfera, obviamente, porque no son integrales, al igual que en cálculo no integran, digamos, sobre toda la función cuando ya es simplemente el cascarón, porque entonces la parte de arriba se cancela con la de abajo. Eso pues ya lo saben desde que empezaron más o menos a integrar. Entonces, si yo parto una esfera por la mitad, un casco de esfera y nada más tomo la parte de arriba, hay otro de los teoremas que me permite, en lugar de integrar, si quiero conocer algo sobre su superficie, en lugar de integrar toda su superficie, o sea, toda la cascarita de arriba, toda la cáscara, digamos, de la naranja, me permite irme sobre el corte de la naranja, sobre el borde de la naranja, y entonces estaría bajando a una integral de en una sola eh, línea, digamos, en una sola dimensión. Entonces, eso es lo que básicamente hacen los teoremas. Seguramente quien alcanzó a verlo completo, pues les dan toda la demostración de dónde surgen y todo, pero a mí lo que me interesa es saber que si yo tengo un volumen que es muy complicado de integrar, puedo aplicar un teorema para, en lugar de integrar sobre el volumen, integrar solamente sobre lo que lo está recubriendo. Y si aún así es algo muy difícil de integrar, entonces puedo evitar integrar sobre toda la superficie que lo recubre e integrar sobre el borde, ¿sí? Que encierra esa superficie. Entonces, bueno, el teorema de Green precisamente es el que les permite pasar de una integral de dos dimensiones, bueno, en dx y en dy, en dos ejes, a pasar bueno, a una integral lineal. Este es el teorema de Green. Entonces, recuerden que aquí utilizamos esta notación. Déjenme ver dónde queda mi lápiz. Usamos esta notación que está abajo para expresar cualquier tipo de integral, pero ya intuitivamente debemos saber que si observamos aquí de x y de y, es porque esta integral realmente es una doble integral. Ya cuando cambiamos, esto es una notación, pero lo que nos debemos fijar es en esto. Recuerden que pueden interrumpir donde gusten porque no sé hasta qué nivel alcanzaron a ver, entonces está bien si interrumpen y preguntan, no hay problema. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de mi integral, lo que me está diciendo, bueno, esto ya saben, es el símbolo de una derivada parcial. Cuando yo observo este símbolo, lo que sé es que voy a derivar mi función, pero solamente con respecto a x, aunque mi función sea una función que se compone de más variables. ¿Sí? En este caso, pues es una función que depende de x y y. Es, por ejemplo, una función donde p va a ser igual a 2x y al cuadrado más y seno de x. ¿Sí? Es una función que depende de x y y, pero cuando yo observo esto me dice, derívala,
pero únicamente como si tu función dependiera de X y todo lo demás para ti es constante. Lo que no sea X, pues se trabaja como una constante. Entonces, si yo quisiera hacer la derivada de P con respecto de X, pues esta función solamente me quedaría 4, no, perdón, ya me falló, 2, es con X, 2, y cuadrada para mí es una constante, porque lo que no sea X es constante, entonces esto sale de la derivada y solamente derivo X, que es un 1, más, nuevamente, mi Y es una constante, porque es solamente una parcial con respecto de X, entonces la saco como se sacan las constantes, y derivo el seno, que es el coseno de X, ¿sí? Entonces, y lo mismo pasa con otra derivada. Entonces, bueno, esto es lo único que les está diciendo. La estructura del teorema ya es de esta manera, ¿sí? El parcial de la componente Q, ¿sí? Que es su componente en J del vector. Obviamente la función PQ es una función vectorial, ¿sí? Entonces, cuando les den esto es porque la representación, o bueno, sí, la representación de la función que van a derivar es un vector, es una función vectorial. Entonces, en esa función vectorial tengo que identificar cuál es la componente o la función que multiplica la I y cuál es la Q. Es decir, les van a dar una función, a lo mejor aquí 2xy a la x, eh, 2, ¿qué será? Aquí, x, ahí, x, otra vez una que sea fácil de integrar, coseno de y. Entonces, a mí me deben dar una función de este tipo para poder aplicar el teorema, porque aquí voy a identificar que este es mi P, este es mi Q, ¿sí? Aquí se lo está diciendo, y entonces ya, bajo esto, yo puedo integrar a través del teorema, o sea, esto es solo para aplicar el teorema. Cuando quiero aplicar el teorema, entonces debo tener una función vectorial, la cual voy a derivar parcialmente, a encontrar estas derivadas, hacer la resta, integrar, pero les digo, como que hay de x y de y, pues sería una doble integral. Bueno, estas que me inventé aquí, pues no son tan difíciles, son como que evidentes sus derivadas, ¿no? Pero a veces hay funciones muy complicadas que no son tan sencillas de trabajar de esa manera. Entonces es donde yo puedo aplicar el teorema y decir, pero es que, ¿sabes qué? Vamos a decir un ejemplo, ¿no? Tienen ¿sí? Esto es una superficie, digamos. Bueno, aquí tienen una superficie y no quieren integrar sobre la superficie, no quieren integrar en dx y dy. Lo que ustedes quieren es pasarse mejor a esta. Entonces lo que hacen es integrar sobre esto, sobre el borde. ¿Sí? Igual el borde como vector. Entonces, el teorema te permite hacer eso. Dices, no quiero integrar en esta porque es muy complicado estar integrando, haciendo las dobles integrales y hacer esta operación. Obviamente cuando no es así, sino cuando es complicadona. Entonces, utilizo el teorema que dice que rescate lo que vale P directamente y ese lo integré en dx y lo que vale y lo integré en dx. Entonces, en lugar de hacer derivada de este, restar de este y luego hacer mi integral en dx, fijar ¿cómo se dice? Mis límites para X y buscar mis límites para Y, pues lo que hago es directamente hacer la integral de línea, o sea, la integral sobre una línea de 2xy a la x en dx y luego más la integral de q, que sería 2x coseno de y en dy. Entonces, esto me indica que ya solamente voy a integrar en dx. Entonces, lo que hicimos con la derivada, pues también se hace con la integral. Saco todo de la integral que no sea x, es decir, para la primera parte me quedaría y, la saco por fuera y lo que voy a integrar es 2x a la x en dx y eso me va a dar un valor y luego le sumo el otro que igual aquí, como voy a integrar en y, ahora la que para mí es constante es la 2x. Entonces saco 2x de la integral y solamente integro, como ya sé, coseno de y en dy. Entonces, la utilidad de los teoremas es precisamente eso, bajarme el grado de complejidad del ejercicio. Y van de un lado para otro, es una igualdad. Ustedes ya vieron en cálculo y en discretas que la igualdad me permite ir de aquí para acá o de aquí para acá. Entonces, pasa lo mismo. Si las funciones son muy complicadas, pero veo que sus derivadas son más sencillas, pues entonces a lo mejor me conviene mejor derivar y meterlas al teorema, bueno, meterlas a esta parte del teorema, la parte derecha, e integrar en dx y en dy. De todas formas, si queda más sencillo así, ya sé que debo integrar primero en dx o en dy. Recuerden que ahí pueden conmutar y luego ya hacer la integral, ¿no? Generalmente los límites pues ya los ven ahí en el ejercicio. Entonces, esto es el teorema de Green.
y nos va a permitir hacer integrales de línea. Nosotros lo vamos a usar para alambres, para cables, para, pues en general, guías, ¿no? Que son lineales. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplito, pero pues ya se los puse allá. ¿Sí? Tenemos calcular esta integral, ya está puesta de la primera parte del teorema, ya está escrita de esta manera, a veces será así, porque pues este es un problema para vectorial, donde sigma es la frontera del cuadrado, menos 1, 1, 1 menos 1. Entonces está diciendo cuál es la frontera, porque precisamente hay paso de la superficie a la frontera. Entonces, aquí sí les está diciendo cuál es la frontera, perdón por las lluvias, es así. Entonces les dice que hay, perdón, de menos 1 a 1. Entonces aquí. Profe, esos corchetes representan vectores, ¿no? Recuerdan ¿cómo se dice? Matemáticas discretas son los elementos que tienes en X, ¿sí? Desde dónde a dónde va X y desde dónde a dónde va Y. Para los vectores Ah, el finalmente producto utilizamos cartesiano, entonces. estos, exacto, ¿sí? Pero, o sea, no estás, lo estás representando como el conjunto de elementos de menos 1 a 1, conjunto de elementos de 1 a 1. Es notación de matemáticas discretas. ¿Sí? Pero Ah, bueno, producto si ya aquí cartesiano, entonces. sí, pero solo la notación, o sea, no te está diciendo que hagas bueno, sí, en realidad vas a obtener todo, si te acuerdas, ¿no? Que cuando meten esto al conjunto, te van a salir el conjunto de todas las parejas ordenadas que se formen aquí adentro. Está diciendo que esto es de menos 1 a 1 en X y de menos 1, me quedó chueco, pero bueno, de menos 1 a 1 en Y. Eso es lo que te está indicando. Son todos los pares ordenados, todos los puntos que estén integrados en este conjunto. ¿Sí? Entonces, lo que te dice el cuadrado, entonces entiendes que la primera es para X y la segunda es para Y. Son los valores que tiene X y los segundos de Y. Si recuerdan, en discretas formaban ya todo el conjunto como, si es esto, pues es el par ordenado de 1 con, no sé, bueno, en discretas no pueden, pero aquí sería el 1 con 1, aquí sí tienen todo tupido. Esto sería ya como pasarlo a entero. Pero les digo que en discretas porque donde uno ve esta notación es en discretas, en realidad es extendible a los reales, ¿no? Entonces esto nada más le está diciendo todos los elementos entre menos 1 y 1 van a irse a formar la coordenada X y todos los elementos entre menos 1 y 1 van a formar la Y. Entonces van a ir uniendo todos esos pares ordenados. Sí, es una anotación, les digo, lo más común pues es verla en discretas como lo que comentamos, el producto de los dos conjuntos, pero en discretas pues tendrían que poner aquí un menos 10 y un 10, por ejemplo, para que realmente tuvieras valores, porque si no, este sería un solo punto. Como es en enteros, solo tendrías un punto. En los reales, si tienes todo lo que abarque desde menos 1 hasta 1, es decir, hay infinitos números ahí para que se tupa todo este cuadrito, y de menos 1 a 1 en Y, pues lo importante aquí es que esta es la frontera, ¿sí? Les está dando esto. Y ahora, bueno, recuerdan que cuando hacen integrales de línea siempre requieren una orientación. En este caso les dice que es en sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, ese es por convención la definición correcta, ¿no? Entonces, en sentido contrario a las agujas del reloj significa que va para acá, ¿no? Esa es la orientación positiva en vectorial, si recuerdan. Permítanme un momento. Entonces, ah, entonces lo que tenemos es bueno, eso es solo para decirles del ejercicio. En realidad nosotros no vamos a usar tanto esto. Esto era pues para que no les quedara algo de ahí. Esto es de vectorial. Esto es un problema aplicado de vectorial. Nosotros lo que vamos a utilizar pues es leer el enunciado en física y usar parte de este material. Lo que quiero de aquí que entiendan es que, bueno, aquí están las dos integrales que pueden pasar de integrar sobre todo este contenido del cuadrito, que sería esta parte, bueno, sobre sus derivadas de aquí adentro, sus cambios, o si es muy complicado hacer esta operación, pues pasarnos a la de integral de línea, que sería integrar sobre la frontera, ¿no? En sentido contrario a las hojas del reloj, es decir, hacer una integral de aquí para acá, una integral de aquí para acá que son en X y estas que son en Y, lo hacen a través de esto. Obviamente te tienen que dar el campo. ¿Sí? Y al revés, como aquí que te dan el campo y te piden pasarte al otro, pues entonces lo que tienes que hacer es sacar las derivadas y luego integrar en dx lo que te dé, que esto va a ser una función, es escalar, si ya es escalar, entonces integras tu función escalar en dx y luego en dy. Y ya, bueno, aquí encuentran el área, pero esta era una aplicación. Entonces, bueno, aquí hay otro
pero no es la parte que nos interesa. O sea, ya lo van a ver aplicado en física y les digo que generalmente voy a utilizar integrales que ya conocen para que no haya problema. Con que ya conocen me refiero a que voy a utilizar áreas muy conocidas. Nuestras superficies gaussianas, por ejemplo, para el teorema de la divergencia, generalmente son esferas, cilindros, cosas simétricas y que se pueden integrar de una manera sencilla. Bueno, entonces el teorema de Stokes, primero creo que debería ir, bueno, está bien. ¿Sí? El teorema de Stokes es tengo una superficie, ¿sí? Aquí la tengo, y el teorema de Stokes me permite integrar sobre la frontera de esa superficie, pasar de una a otra. Entonces, aquí tengo lo que es el teorema de Stokes. El teorema de Stokes está relacionado con el rotacional. Si recuerdan, es precisamente ese vector que comentaban. El rotacional es aplicar nabla a cualquier función vectorial. Y como resultado, pues voy a encontrar un nuevo vector. Ese vector, pues ya saben que lo voy a hacer. Bueno, hay una forma extendida, pero esto básicamente en nabla es, bueno, aquí va I, J y K, vectores unitarios. Si es que estoy en coordenadas cartesianas, si no, pues iría vector unitario por ejemplo, en cilíndrica sería en R en teta y en R teta y en Z, etcétera, depende de cuál, ¿no? Entonces, primero vectores unitarios, en la siguiente las componentes del nabla, de X, de Y, de Z, y en la última, la función, la componente en X de mi función vectorial, la componente en Y de mi función vectorial y la componente en Z. Entonces, eso iría en esta parte y mi diferencial de superficie, que nuevamente, pues depende en qué sistema esté, sería de X de Y o de Y de Z o, de phi de teta, etcétera, ¿no? Eso ya es dependiendo. Pero si es muy complicado de hacer la superficie, pues entonces el teorema de Stokes me permite cambiarme, hacerlo sobre una integral de línea, que sería nuevamente el borde que rodea a esta superficie. Entonces, esta parte es lo que les está diciendo, o integro sobre el rotacional de la función que esté atravesando esto, de esta superficie, o integro sobre la frontera, que se convierte en una integral de línea. Obviamente para eso pues me tienen que dar todos los datos y la información de cómo queda la función, pero eso es el teorema, ¿sí? Me permite cambiar de uno a otro. Ese es en el caso de superficie línea. Y nada más, ayer comentábamos sobre un vector coseno, que decían, bueno, ¿qué es lo que pasa con ese vector coseno? Esa es ya la parte aplicada, es precisamente lo que aparece aquí. Y nosotros tenemos una notación que ustedes van a observar mucho o la vieron en vectorial, que les dice de ese vector. Entonces, ¿cómo es una superficie vectorial? No es una superficie vectorial, es una definición o pues sí, una definición para el cálculo vectorial, donde ese diferencial de superficie en realidad lo que es, ay, déjenme enderezar mi tableta porque está quedando todo chueco. Okay. Entonces, de ese, así ya, de ese va a ser igual a la normal, que esa sí es un vector unitario por ds. Mi normal en esa superficie va a ser un vector, es esto, un vector que sale ortogonal o perpendicular a los puntos del planito que tengan alrededor de ese punto que quieren analizar. Entonces, toda superficie ya habíamos dicho que yo la puedo recubrir así como con cuadritos, con diferenciales de área que se ven casi planitos, puedo recubrirla toda con esos cuadritos, ¿sí? Tan pequeñitos que parece que son planos todos. En cada uno de esos puntos yo puedo sacar una normal. Y en realidad pues, hay una operación que me permite sacar esas normales. Si yo tengo digamos, un casco de un paraboloide, ¿sí? Así, yo puedo sacar, por ejemplo, aquí, pues mi normal, ya sé que aquí si le pongo un cuadrito, mi normal va a ser para acá. Si la veo de este lado, mi normal va a ser para este lado, ¿sí? Mi normal siempre es perpendicular a el planito que se forma encima del punto que estoy analizando. Entonces, esta ds que observan aquí, ese diferencial de superficie vectorial, es simplemente una normal a esa superficie, ahora sí por el diferencial de superficie, puede ser de x de y, o de r de teta, o de z de y, o depende en qué plano estoy viendo esa superficie. Entonces, esa normal en producto punto es lo que cuando ya la aplico, cuando ya considero que mi normal está, bueno, ya que nos pasemos ahorita rápido a Gauss, las verán, que mi normal está sobre una superficie y que a lo mejor aquí también sale el radio, ¿sí? O que por aquí sale una línea que estábamos viendo ya, les iba a decir campo vectorial, pero ya era eh, eh, una línea de intensidad de campo, ¿sí?
O sea, sí sale el campo, pero es lo que estábamos midiendo en la intensidad. Entonces, pues yo proyecto sobre ello a través del coseno de ese punto. De ahí salía ese coseno, de proyectar todas las demás que salen sobre esa normal. Ok, entonces, bueno, aquí nada más es la definición, eso ya queda la frontera, que es el rotacional, etcétera. Pero este es básicamente el teorema de Stokes. Y bueno, aquí hay más de Stokes. Las gráficas son ejemplos, no los vamos a necesitar, solo esto es para que recuerden que era esto. Y este es el que me interesa, porque el que vamos a usar ahorita aquí en la parte, el otro me sirve para magnetismo, en la parte de electricidad, ¿sí? Me sirve este. Entonces, el teorema de la divergencia de Gauss, ¿sí? Es una generalización del de Green que habíamos visto hace un ratito, que nos pasábamos de superficie a su, ¿cómo se dice? A su frontera. Nosotros ahora tenemos el de Gauss, que nos pasamos de su volumen a lo que recubre ese volumen. Entonces, si nosotros tenemos aquí un volumen, ¿sí? Este cubito, el teorema me permite, en lugar de integrar todo lo que está dentro del cubito, me permite integrar sobre su superficie, y la superficie me permite conocer de todas formas lo que quería saber. ¿Por qué me es importante este teorema en física? Porque los campos, si recuerdan la definición con la que usan en vectorial, es que la función que están describiendo de manera vectorial es un campo, es independiente de la superficie. Entonces, lo que quieren ver es cuántas líneas del campo vectorial, de ese campo que se está generando, atraviesan ese cubo. Entonces lo que hago es integrar sobre un espacio, hago es integrar sobre este volumen. No necesariamente puede ser un cubo. Si yo tengo un campo vectorial, ya saben que el campo vectorial son muchas flechitas, ¿sí? En diferentes direcciones y cambiando dependiendo de la función. Entonces yo encierro un pedacito de ese campo vectorial y lo integro para saber cuánto campo tengo encerrado en ese volumen. Bueno, pues hacer eso es equivalente a integrar solo sobre la superficie. Si yo integro sobre la superficie a través del teorema de divergencia, me permite saber cuántas líneas de campo atraviesan esa superficie, y entonces me permite saber cuánto campo hay encerrado. Entonces, por eso es importante porque yo puedo conocer cuando ya no es un campo, medíamos la intensidad de campo entre dos partículas y decíamos, pues es el vector que une a los dos puntos, o este junto con los otros puntos, ¿sí? Junto con los demás. Pero cuando ya tengo tupido de flechitas, ya es una partícula con la otra, sino son un montón de líneas de campo. Pues lo que hago es encerrar esas líneas de campo, las que me interesan a estudiar, en una superficie cerrada. Y para saber cuántas líneas de campo hay contenido en eso, utilizo mi teorema de divergencia o teorema de Gauss. Y como siempre, pues tienen que aparecer las normales, porque yo no puedo dar un valor si todos los rayitos están saliendo para todos lados. O sea, ¿cómo cuento o cómo mido rayitos que están para todos lados? Tendría nuevamente que empezar a hacer la proyección de cada uno en X y en Y, como siempre hacemos. Y cuando ya son muchísimos, eso no tiene mucho sentido. Sería otra vez mucho trabajo. Lo que hacemos es fijar una normal en la superficie. Y una vez que ponemos nuestra normal, a través del producto punto, que ya habíamos visto, proyectamos todas las que salgan para todo lado y solamente vamos a decir, mira, en dirección de la normal salen tantas líneas, ¿no? Es tanto, proporcional a tanto, y ya tenemos un referente en esa dirección, que la normal pueden ser los ejes, pueden decir, mira, en dirección de X solo salen tantas líneas, ¿no? Va un cable, por ejemplo, ¿cuántas líneas de campo atraviesan ese cable? Porque generalmente nos interesa saber solo en una dirección. Por ejemplo, si nosotros tenemos un alambre y queremos saber qué flujo hay en el alambre, es suficiente con colocar, bueno, o un cilindrito o aquí un cubito, y las líneas que atraviesen las caras pues van a ser el total de líneas de campo que pasen por el alambre. Entonces, por eso es que es muy útil ese teorema. ¿Cómo voy? Pues bien, muy bien. Nos quedan 15 minutitos, entonces digo, ya les avisé a los que se conectaron tarde que tengo hoy el evento de formación docente del 85 aniversario, entonces me retiro un poco antes, pero pues se pueden quedar trabajando con sus ejercicios y les doy seguimiento. Como tengo que estar conectada a la otra llamada, los doy seguimiento por el Hangout de dudas. Bueno, todo esto son definiciones, pero lo importante es que el teorema de Gauss te permite pasar de esto que te está representando una superficie, ¿sí? Esto es la función que representa las líneas de campo, esto es la superficie con la que quieres encerrar esas líneas. Recuerden que un campo pues crece en todo el espacio y de alguna manera podría seguir creciendo infinitamente, entonces no puedes analizar todo el campo, lo que quieres es encerrar un pedacito para ver qué pasa ahí. Entonces esto es lo que se relaciona con física, de que encierras las líneas de campo que te interesa estudiar, las encierras en una integral
en una superficie, integras. El teorema de la divergencia me permite hacerlo del volumen, ¿sí? La divergencia de la función que está representando el campo integrada en su volumen o pasar a la función integrada sobre la superficie que genera ese volumen. Entonces, esta es la parte como importante de que vamos a utilizar. Bueno, por ahí hay unos ejemplitos, pero ahorita les explico ya con las diapositivas que nos faltaron ayer de qué se trata esto. Esto era un repaso. Si no lo vieron, pues ahorita básicamente es entender por qué voy a usar lo otro. En el otro lo vamos a ver cómo ya lo utilizo, cómo lo aplico. Vale, entonces, aquí, las que nos faltaban ayer. Sí terminamos de resolver el problema del cubito, ¿verdad? Digo, del cuadrado, ese no hubo problema. Si lo vimos, llegamos hasta aquí. Sí lo resolvimos, ¿verdad? Y Sí, vamos a maestra. ver que sí, vale, entonces vamos. Es que hay un grupo, creo que el de los que no llevan vectorial, imagínense, exactamente el mismo programa sin nada de vectorial, entrando de nuevo ingreso. Son los compañeros de inteligencia artificial así van. No llevan vectorial, no llevan cálculo, todavía no llevan integrales, pero ya les están dando a la física con este temario. Nos pusieron. Entonces, ok. Entonces, decíamos ayer que tenemos partículas o cuerpos cargados que nos generan un campo alrededor. Entonces ahora, cuando ya estoy hablando de que tengo muchas partículas, ya no estoy hablando de una línea de campo, ya no estoy viendo la línea que une a las partículas, sino todo el montonal de líneas que sale. Entonces a eso yo le llamo flujo eléctrico, porque es como en el agua, cuando tú haces pasar un chorro de agua a través de una manguera, cuando observas cómo caen pues ya los chorritos continuos, que son gotas pegadas una a otra, lo que observas es un flujo de agua. Pues nosotros aquí también cuando tenemos cuerpos cargados y se genera un campo alrededor, lo que vamos a observar pues es el flujo eléctrico, qué cantidad de líneas fluyen a través de algo. Y para medirlas, pues precisamente es que hacemos uso de esa, de esa herramienta que les dije hace un momentito, pero pues lo vamos a usar. O sea, lo bueno de todo esto es que al final sí requerimos esa herramienta, pero para los trabajos eh, o ejercicios didácticos de la materia para el nivel, pues nuestras superficies gaussianas son muy nobles porque son cosas que se pueden integrar o que sabemos, conocemos sus volúmenes y sus áreas muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque yo ayer les comentaba, puedo encerrar, aunque tenga una, no sé, una hoja toda aplastada llena de cargas eléctricas, ¿sí? Aplasto una hoja de un cierto material que está cargado, lo encierro en una esfera y me olvido que tiene forma. Solo me interesa la esfera porque al final ese material que está ahí todo aplastado tiene sus líneas de campo y cuando yo ponga la esfera, las líneas de campo que están saliendo de ese material van a salir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, para decir eso, digamos que tengo aquí un papelito, creo que incluso se los puse como ejemplo. Entonces tengo un papelito, mi papel pues salen sus líneas de campo para donde tengan que salir, todas, sin cruzarse, ahí las dibujé cruzadas. Entonces, pues yo no quiero analizar este papelito, su forma o lo que sea, lo que me interesa son las líneas de campo que lo rodean. Entonces, siempre puedo tomar una esferita, ¿no? Y encerrarlo en mi esfera y entonces mi superficie de integrar se vuelve muy sencilla porque yo conozco cuál es la integral de una esfera y a través de todo lo que sale junto con el teorema yo puedo saber cuántas líneas de campo atraviesan esta esfera y por lo tanto saber qué tan cargado está el material que está dentro de la esfera, porque recuerden que la intensidad de campo es proporcional a las cargas que hay adentro. Entonces, pues eso es lo bueno aquí en física, ¿no? Que nos podemos facilitar las cosas. Les digo, al final no me interesa la forma, lo que me interesa es ver cuántas líneas que salen de esa forma van a atravesar una superficie, porque con ellas puedo medir qué tan cargado está el elemento de adentro. Entonces, bueno, ¿qué son el flujo eléctrico? Bueno, primero tenemos que recordar que el número de líneas de campo que atraviesa esa superficie es precisamente proporcional a la carga que encierra. Entonces, lo que salga, bueno, que es lo que acabo de decir, las líneas que vea que atraviesan son proporcionales a lo que hay adentro. Si cuando pongo mi superficie, a la superficie la atraviesan, van a ser muchos más, pero por decir un ejemplo, la atraviesan 50 líneas de flujo, o bueno, líneas de campo, entonces yo sé que hay una proporción ahí, pero si veo que la atraviesan 1 millón, pues sé que el elemento que está dentro está muy cargado, ¿no? Entonces, eso siempre me va a dar una indicación, pero les digo, me sirve el hecho de que yo puedo elegir la superficie gaussiana, es decir, la superficie con la que encierro.
Dice, para una superficie cerrada el flujo será negativo. Recordando este término, superficie cerrada es aquella que no tiene ningún hueco. Entonces, una superficie cerrada es aquella que dentro de su frontera todos los puntos están definidos. No hay ningún hueco, porque si tengo un hueco, pues ya no puedo integrar. Aquí nos regresamos al cálculo básico. Si ustedes tienen una función que está indefinida en un punto, en ese momento cuando integren ahí se les va a ir a infinito la integral. Entonces, aquí sucede lo mismo. Aunque estoy en más dimensiones, mi superficie debe ser totalmente cerrada, es decir, debe tener definidos todos los puntos dentro de su frontera. Una esfera pues, es una superficie totalmente cerrada, salvo que tuviera un hueco. En general es una superficie cerrada. Bueno, entonces, si la línea de campo entra bueno, además también conozco cómo es la carga dentro, porque si estoy observando que los vectores están entrando a la superficie, entonces por la convención que teníamos ya sabemos si es positiva o negativa, lo mismo que si salen. Y eso pues les da el signo en el resultado, ¿no? Entonces, dice que en general el flujo neto para una superficie cerrada, pues va a ser, y me faltó, pero bueno, era de esta manera, ¿no? Es proporcional. Entonces, ¿cómo mido cuánta carga tengo en un objeto por amorfo que sea? Porque aunque no tenga una forma, lo encierro sobre una superficie que yo elijo, ¿sí? Si es, por ejemplo, un cable, pues puedo encerrar, en un alambre, puedo encerrarlo en un cilindrito, también es una superficie fácil de integrar, ver cuánto pasa por aquí y ya sé qué flujo está pasando por aquí, cuántas líneas de campo salen, entonces puedo saber cuánta carga contiene. Mi fórmula del flujo va a ser esta, ¿sí? Flujo, que es el número de líneas de campo atravesando una cierta superficie, ¿sí? Esto es el flujo. Agarro mi área y veo cuántas líneas atraviesan. Va a ser igual a la integral. Esto, recuerden el símbolo de integral sobre una superficie cerrada, que indica eso. O sea, no puedo integrar sobre cualquier superficie. La superficie sobre la que integro debe ser cerrada, debe ser una figura geométrica que sea cerrada, que esté definida en todos sus puntos y pueda recorrerse toda sin salirse nunca de la superficie, ¿no? El campo, que ahora sería el equivalente a mi función vectorial, es esto, estas líneas, todo lo que sale de ahí, y finalmente, pues, las coordenadas de la superficie que elegí. Entonces, esta va a ser mi definición para encontrar las líneas de campo a través de, pues, decíamos hace un momento, teorema de Gauss. Entonces, una carga puntual Q está situada en el centro de una superficie esférica de radio R. Entonces tengo una esfera, pongo adentro, esto es para una carga, pero lo podemos después replicar para muchas cargas, ¿no? Esto es para ver el ejemplo didáctico. Calcular el flujo neto del campo eléctrico a través de dicha superficie. Entonces tengo ahí una carga, ¿sí?, encerrada. Yo sé que esa carga va a provocar que salga mi campo hacia un lado. Elijo mi diferencial de superficie para que después, cuando sume sobre todos los diferenciales, obtenga el total de líneas que está saliendo por toda la esfera, ¿sí? Entonces, esto es una superficie esférica donde elegí encerrar mi carga. Ya sé que esta es la definición del campo para una carga. Entonces, ahí. Bueno, entonces en la superficie de la esfera, ¿qué tiene de importante esta superficie que les decía que elegimos superficies fáciles? Que cuando yo saque una línea, si es una línea o un cuerpo cargado aquí al centro, entonces cuando la coloco a suficiente distancia, yo voy a observar como un solecito, como que salen rayitos. Ya habíamos visto ayer que salen rayos en todas direcciones a la misma distancia. Entonces, el cuadrito que yo elija, por él van a salir las mismas líneas, no importa dónde lo elija. Si lo elijo aquí, si lo elijo aquí, si lo elijo aquí, van a salir las mismas líneas. Segundo, ¿qué tiene de bueno este tipo de superficie? ¿Sí? La esférica, que además esas líneas, la normal siempre sale perpendicular a la superficie. Dijimos que para integrar necesitamos una normal a esa superficie, entonces elegimos nuestro diferencial y su normal, que es un vector que sale para acá. Bueno, lo que tiene de bueno, una es que la normal es equivalente al radio. Si ustedes prolongan su radio en donde quiera que salgan de esta superficie, entonces ese radio siempre va a ser una normal, es decir, con respecto a ese diferencial va a formar 90 grados en todos lados donde lo saquen. Y finalmente, si ven el campo, como el campo es como un solecito, pues entonces el campo siempre va a coincidir con esa normal. Si yo pongo aquí, hay una normal. Para esta línea que sale por acá, debe haber también una normal que sale por acá. Entonces, esta esfera es muy noble porque me permite hacer una aplicación de la ley de Gauss, bueno, del teorema, dejémoslo como no la ley de Gauss, porque vamos a ver una presentación completa de ley de Gauss, no nos queda de otra para comprender esto. Pues, en el siguiente tema voy a ver completa toda la clase de ley de Gauss. Entonces, para calcular el flujo, lo que tengo es que mi flujo va a ser igual a la integral cerrada de punto ds, ¿sí? Esta es la fórmula.
DS, recordemos que dijimos que era DS por la normal unitaria, ¿sí? Entonces va a ser el campo por la normal por el diferencial de superficie. El campo solamente de ese cuadrito que elegí, y luego con la integral pues lo tupo todo. Entonces aquí está mi campo es K por Q sobre R cuadrado para un diferencial de superficie, es decir, ahorita solo estoy midiendo el campo que sale por acá, por este cuadrito. Y con la integral pues ya tupo todo de los lados y entonces ya conozco qué pasa. Mi K, mi Q y mi R cuadrada son constantes, el radio para una esfera siempre está a la misma distancia, entonces lo puedo extraer, la carga va a ser la misma, y lo único que me interesa pues es ya sumar sobre toda la superficie para sumar cuántas líneas hay en total. Pero la integral de esa superficie es muy sencilla, porque la integral de un cascarón esférico la conocemos por fórmula desde secundaria o primaria probablemente, ¿sí? Lo que recubre, bueno, un cascarón esférico tiene esta superficie. Si hicieran la integral también les va a salir, tendrían que hacer la integral sobre de r de teta de phi o bueno, como trabajen o en cartesianas con las raíces, ya saben, para las funciones que representan el casco de esfera, por arriba o por abajo, igual van a obtener esto, pero esta superficie ya la conocemos por tablitas, la superficie de una esfera, esta es su fórmula. Entonces ya sustituyo a la superficie, tengo esto que es constante y encuentro, reduciendo términos semejantes, que el flujo total, que además es independiente de R, pude haberlo puesto más cerca porque si se dan cuenta se va a cancelar para ese problema. Entonces no va a depender del radio, yo lo puedo poner más alejado o más cercano siempre, y tiene sentido. Siempre voy a observar que el flujo que sale a través de la superficie que encerré es esto. 4pi por la carga por la constante. Entonces, y bueno. En el ejemplo 2 es para a través de una superficie cilíndrica, entonces hago más o menos lo mismo, ahora con la diferencia de que cuando tengo una base cilíndrica, pues tengo, ay, creo que aquí lo dibujé, sí, perdón. Entonces, las líneas que entren por aquí salen por aquí. Entonces ahí hay una situación que se van, o sea, que no se quedan dentro de la superficie, sino que salen. Entonces solamente me van a interesar estas líneas desde alrededor del cilindro. Voy a hacer lo mismo otra vez, agarro un cuadrito por acá, saco su normal. Nuevamente, si lo que estoy enredando, perdón, si encerrando es un cable, pues aquí voy a tener como un sol, pero ahora el sol van a salir hacia los lados de aquí, ¿no? Es como si, ay, bueno, creo que el entró y salió. Ay, perdón, ya. Entonces es como si salieran de aquí. Entonces mi flujo va a estar dado, creo que debe ser el eje paralelo al campo. Ok, es que aquí solo le interesa, si es un cable, lo que decimos en un momento, solo le interesan las que atraviesan. Entonces, como solo le interesan las que atraviesan, las que salen por acá, aquí está la flechita, no había visto, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que voy a sumar las que atraviesan esta superficie, más las que atraviesan esta, es más que intuitivo, ¿no? Las que atraviesan esta y las que atraviesan esta. Entonces, al final me queda 0 porque las que salgan por este lado y salgan por este lado buscando una simetría, pues no va a quedar nada dentro de mi superficie que está encerrando el cable. Todas las que entraron salieron. Entonces, bueno, este es para explicar qué pasa ahí en los cables, ¿no? En realidad, las líneas de campo se considera que es 0 en las tapas. Ya después, cuando vemos ley de Gauss, todo el tema de ley de Gauss en la siguiente exposición, veríamos que salen. Bueno, vamos a recorrer el examen al día lunes con ustedes, déjenme ver. Sí, con ustedes al día lunes, precisamente porque tengo ahorita estos eventos y mañana, y bueno, tengo todavía que contestarles dudas y todo esto, entonces, y ya apenas están formando equipos, entonces con ustedes haríamos el examen hasta el día lunes para que dé tiempo, precisamente por lo del evento de hoy, porque ya tengo que entrar justo ahora. Entonces, mañana seguimos revisando el Profesora, tema una y hacemos pregunta. estudios. Dime. ¿Mañana le podemos entregar los ejercicios? Sí, recuerden que si están trabajando siempre tienen una tolerancia. De hecho, anoche estuvieron trabajando mucho, hubo muchas dudas, entonces está bien, no hay problema. Mientras vea que están trabajando, me preocupo cuando no hay ninguna pregunta y de todas formas no suben. Pero cuando hay un montón de preguntas, sí podemos. Mañana vamos a ver eso, hoy teníamos que haber hecho eso, pero como todavía había que cerrar este tema y no tenía yo la clase completa, pero mañana trabajamos ejercicios, ¿vale? Para que, para que ya el viernes a más Ok, tardar lo muchas suban. gracias. Y entonces su examen sería hasta el lunes, leyes de Newton y parte teórica de trabajo. ¿Está bien? Está bien, profesora. Órale, bueno, pues muchas gracias y pueden Sí. seguir ahorita viendo lo de los ejercicios, les digo y les doy seguimiento por el Hangouts porque ya me tengo que conectar a la inauguración, ¿ok? Sí, profesora, Tengan bonito gracias. día y muchas gracias.
Muchas gracias, maestra. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense, bye. Bye, hasta luego. Hasta luego, profe. Cuídense.